Lo que estoy a punto de contarte todavía me duele en el corazón, aunque han pasado muchos años. Yo me llamo Doña Teresa y crecí en un pueblito escondido entre las montañas de Colombia, un lugar donde todos parecían conocerse, pero nadie se atrevía a hablar de lo que pasaba detrás de las puertas cerradas. Mi vida parecía sencilla, tranquila, hasta que una verdad salió a la luz y destruyó todo lo que yo creía seguro. Cuando era niña, soñaba con tener una familia unida, como esas que uno ve en las fiestas patronales, riendo, bailando y compartiendo el mismo plato de comida. Pero en mi propia casa había algo que no encajaba, algo que me hacía sentir que no pertenecía del todo, y lo peor es que nadie me lo decía. Yo presentía que un secreto se escondía en silencio, esperando el momento de golpearme de frente. A veces escuchaba conversaciones a medias, susurros entre adultos que callaban apenas yo entraba en la habitación. Crecí con esas dudas, con la sensación de que mi vida estaba construida sobre un vacío que tarde o temprano iba a derrumbarse. Y créeme, ese momento llegó de la manera más dolorosa que una muchacha puede imaginar. Nunca pensé que mi propia sangre, mi propia familia, sería capaz de ocultarme algo tan grande. Algo que no solo me robó la inocencia de la juventud, sino que marcó el rumbo de toda mi vida. Te prometo que lo que te voy a revelar es algo que jamás olvidarás, porque hay secretos que cuando salen a la luz, cambian para siempre el destino de una persona. Recuerdo que cada vez que preguntaba por mi padre, las respuestas eran vagas, mi madre bajaba la mirada, mis tíos cambiaban de tema y las vecinas solo me acariciaban el cabello como queriendo darme consuelo. Yo sentía que había algo oscuro escondido, pero era apenas una niña y no entendía por qué todos callaban como si fuera un pecado mencionar su nombre. Con el tiempo, ese silencio comenzó a convertirse en rabia dentro de mí. ¿Por qué no merecía saber la verdad? ¿Por qué me trataban como si no tuviera derecho a conocer mis propios orígenes? Era como cargar con una sombra invisible, una sombra que me seguía a todas partes y que me hacía sentir diferente a los demás. Pero el destino siempre encuentra la manera de poner frente a nosotros lo que tanto intentamos evitar. Una tarde de verano, mientras revolvía unos cajones viejos en la casa de mi abuela, encontré una carta amarillenta por los años, escrita con una letra temblorosa que reconocí de inmediato. Ese papel escondía más de lo que yo jamás hubiera imaginado. Esa carta fue el inicio de una verdad que me destrozó por dentro. Una confesión que revelaba no solo quién era mi verdadero padre, sino también la traición más grande que alguien puede sufrir dentro de su propia familia. Y aunque en ese momento no lo entendía del todo, esas palabras marcaron el inicio del capítulo más doloroso de mi vida. Cuando terminé de leer esa carta, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. No podía creer que mi propia madre hubiera guardado durante tantos años un secreto tan grande, un secreto que no solo me quitaba la paz, sino que también me arrebataba la confianza que yo tenía en ella. Las palabras hablaban de un hombre al que nunca conocí, un hombre que había formado parte de mi vida sin estar presente, un hombre que era mi verdadero padre. Pero lo más doloroso no fue enterarme de su existencia, sino la razón por la que me lo ocultaron, porque detrás de esa historia se escondía una traición tan cruel que hasta hoy me cuesta pronunciarla en voz alta. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras el papel temblaba en mis manos. Era como si de pronto todas las piezas de mi infancia empezaran a encajar, las miradas incómodas, los susurros a mis espaldas, la manera en que siempre sentí que no pertenecía del todo a mi propia familia. Yo había creído que eran imaginaciones mías, que quizá era demasiado sensible, pero aquella carta me mostró que no estaba equivocada, algo muy oscuro se había tejido a mis espaldas y todos, absolutamente todos, habían decidido callar. Y ese silencio, esa complicidad, era lo que más me dolía, porque significaba que la mentira no era solo de una persona, sino de toda la familia. En ese momento sentí una mezcla de rabia y miedo. Rabia porque habían jugado con mi vida como si fuera un simple secreto vergonzoso que se podía esconder debajo de una alfombra.
Miedo porque no sabía qué encontraría si seguía indagando más. ¿Estaba preparada para descubrir todo lo que esa carta había dejado a medias? ¿Tenía fuerzas para abrir una herida que llevaba más de 30 años cerrada a la fuerza? Mi corazón me gritaba que debía seguir, que no podía vivir un día más con tantas mentiras, pero mi mente me advertía que una vez cruzara esa línea, ya no habría vuelta atrás. Y así fue como comenzó mi verdadera búsqueda, una búsqueda que me llevaría a enfrentarme con personas que jamás pensé que podrían hacerme daño, a escuchar verdades que eran como cuchillos clavándose en lo más profundo de mi alma, y a descubrir que la traición no siempre viene de extraños, sino de quienes más deberían cuidarnos. En ese momento yo no lo sabía, pero estaba a punto de desenterrar un secreto que cambiaría mi vida y la forma en que veía a mi familia para siempre. Y lo más impactante de todo, es que ese secreto todavía estaba vivo, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Lo primero que hice después de leer esa carta fue guardar silencio. No le dije nada a nadie, ni siquiera a mi hija ni a mis vecinas de confianza. Me encerré en mi cuarto y pasé noches enteras dándole vueltas a cada palabra. Era como si en mi cabeza resonara un eco constante: él no es quien tú crees. Y aunque quise convencerme de que quizá había algún error, en el fondo sabía que aquello era solo el inicio de algo mucho más grande, algo que aún no estaba escrito en esa carta. Con el corazón en un puño, al día siguiente decidí hablar con mi hermana mayor, la única que todavía vivía en el mismo pueblo. Fui a su casa con la excusa de llevarle pan y café, pero en realidad lo que quería era verla a los ojos y preguntarle directamente si sabía algo. Al principio, cuando mencioné la carta, se quedó en silencio, bajó la mirada y empezó a llorar. Ese gesto me confirmó que había mucho más de lo que me imaginaba, y que mi hermana había cargado con un peso que no se atrevía a contarme hasta ese día. Perdóname, por favor, yo nunca quise que te enteraras así, me dijo con una voz quebrada. Yo me quedé helada, porque esas palabras eran como la confirmación de que toda mi vida había estado construida sobre una mentira. Entonces ella me confesó que mi madre había guardado ese secreto por miedo a que la familia se destruyera. Pero lo que más me impactó no fue eso, fue lo que dijo después, que el hombre al que yo había llamado padre toda mi vida había sido consciente de la verdad desde el principio. En ese instante sentí que el aire me faltaba. No podía creerlo. Aquel hombre que me enseñó a trabajar la tierra, que me dio consejos, que me cuidó en mis enfermedades, había vivido sabiendo que yo no era su hija de sangre, y nunca me lo dijo. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a callar durante tantos años? Esa pregunta se clavó en mi alma como un espino, porque entendí que descubrir la verdad significaba también perder la imagen que tenía del hombre que me crió. Pero aún no sabía que lo que estaba a punto de averiguar iba a dolerme mucho más que eso. Después de esa confesión, mi corazón estaba en pedazos, pero aún así necesitaba respuestas. Esa misma noche casi no dormí, y al amanecer tomé valor para ir al cementerio, a la tumba de mi madre. Me arrodillé frente a la cruz y lloré como una niña, reclamándole en silencio por qué me había ocultado algo tan grande. Sentía que, aunque ya no estaba conmigo, debía mirarla a los ojos aunque fuera en ese pedazo de tierra fría. Y fue allí, entre susurros y lágrimas, cuando prometí que no descansaría hasta saber toda la verdad, aunque eso significara romper los pocos lazos que me quedaban en mi familia. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que caminaba por el pueblo, sentía que las miradas de los vecinos pesaban sobre mí. Algunos me saludaban con cariño, pero otros bajaban la cabeza, como si también supieran algo que yo ignoraba. Esa incomodidad me hizo darme cuenta de que la historia no era solo un secreto de mi familia, sino que muchos lo habían sabido desde siempre. Y lo peor era que yo, la más afectada, había sido la última en enterarme. ¿Cómo se supone que debía vivir en un lugar donde hasta las paredes parecían guardar secretos de mí? Un día, mientras estaba en el mercado comprando verduras, una anciana que apenas conocía se me acercó y,
con un tono misterioso, me dijo: hija, no sigas buscando, porque lo que encontrarás no te dará paz. Esas palabras me dejaron helada. ¿Cómo sabía ella lo que yo estaba investigando? ¿Qué era lo que todos temían que yo descubriera? Esa advertencia, en lugar de detenerme, encendió aún más mi deseo de seguir adelante. Si tanta gente quería que me quedara callada, significaba que había algo demasiado fuerte escondido bajo esa manta de silencio. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida: enfrentar a mi padre, o mejor dicho, al hombre que yo siempre había creído que lo era. Me armé de valor, preparé mis palabras y fui a buscarlo. Mientras caminaba hacia su casa, mis piernas temblaban, mi corazón latía con fuerza y mi mente no dejaba de repetirme las mismas preguntas. ¿Qué me dirá? ¿Me negará todo? ¿O me revelará un secreto aún más doloroso que el que ya conocía? Nunca pensé que esa conversación cambiaría para siempre la forma en que lo veía. Cuando llegué a su casa, lo encontré sentado en el viejo corredor, con su sombrero en la mano y la mirada perdida en el horizonte. Era como si supiera que yo venía por respuestas. Me senté frente a él y, con la voz temblorosa, le pregunté: ¿por qué me mentiste toda mi vida? Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en ese silencio pesado entendí que no había marcha atrás. Él suspiró profundamente, y antes de hablar, bajó la cabeza como si cargara una cruz demasiado pesada sobre sus hombros. Yo nunca quise engañarte, pero tu madre me pidió que lo hiciera, me dijo con un hilo de voz. Esas palabras me atravesaron el alma, porque aunque confirmaban lo que ya sospechaba, también abrían una herida mucho más grande, la de la complicidad. No había sido solo un secreto guardado por miedo, era un pacto hecho entre dos personas que me habían criado como si todo fuera normal. Y lo peor de todo es que mi padre me confesó que hubo noches en las que quiso contarme, pero que siempre se quedó callado por temor a destruirme. Yo lo escuchaba con el corazón dividido. Por un lado, sentía compasión por ese hombre que había cargado con una verdad tan dura durante décadas. Pero, por otro, sentía rabia por haber sido la última en saber la historia de mi propia vida. Y entonces, como si no bastara con todo lo dicho, él me entregó un objeto que tenía guardado desde hacía muchos años, un pequeño pañuelo bordado con iniciales que no eran las de mi madre. Me lo puso en las manos y me dijo que ese pañuelo pertenecía a la mujer que me había dado la vida. En ese instante sentí que mi respiración se detenía. ¿Cómo que la mujer que me dio la vida no era mi madre? Ese pañuelo era la prueba de que la historia aún tenía un giro más doloroso e inesperado. No pude contener las lágrimas mientras lo apretaba entre mis dedos, porque entendí que la verdad que estaba a punto de conocer sería mucho más grande que cualquier dolor que había sentido hasta ese momento. Y lo peor de todo era que mi padre no terminó de explicarlo todo, solo me dijo que había alguien más que podía revelarme lo que mi madre nunca se atrevió a decir. Con el pañuelo en mis manos, sentí que mi mundo se partía en dos. No era solo una tela vieja con letras bordadas, era la llave de un secreto que podía cambiarlo todo. Decidí entonces ir a ver a la persona de la que mi padre me habló, una mujer anciana que vivía en las afueras del pueblo, alguien que había estado demasiado cerca de mi madre en aquellos años. Mientras caminaba por ese sendero polvoriento, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. No sabía qué iba a escuchar, pero en el fondo temía que fuera algo que nunca podría olvidar. Cuando llegué, la encontré sentada en un banco de madera, con el rostro arrugado y una mirada que parecía cargar décadas de silencios. Al mostrarle el pañuelo, sus ojos se llenaron de lágrimas, y en ese instante supe que ella tenía la respuesta que yo buscaba. Me tomó de la mano y me dijo: hija, lo que estás a punto de escuchar no será fácil, pero debes saberlo. Ese preámbulo me heló la sangre, porque confirmaba que lo que vendría después no sería cualquier cosa, sino una verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada. La mujer respiró hondo y empezó a contarme lo que nunca nadie se había atrevido a decir.
Me reveló que mi madre no podía tener hijos, y que en su desesperación por formar una familia, aceptó criar a una niña que había nacido en circunstancias dolorosas. Esa niña era yo. Yo no era hija de la mujer que me crió, sino de otra mujer del mismo pueblo que, por vergüenza y miedo, había decidido desaparecer de mi vida desde el primer día. Esa confesión fue como un rayo cayendo en medio de mi alma. Me quedé en silencio, incapaz de reaccionar. No sabía si llorar, gritar o simplemente salir corriendo. Toda mi vida había llamado madre a una mujer que, aunque me amó, nunca me dijo la verdad. Y lo más terrible de todo era lo que la anciana dijo después: tu verdadera madre no murió, como te hicieron creer, ella sigue viva. En ese momento sentí que mis piernas flaqueaban y el suelo se me hundía, porque comprender que la mujer que me dio la vida aún existía abría una herida que jamás pensé enfrentar. Sentí un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. ¿Cómo era posible que mi verdadera madre aún estuviera viva y yo no lo supiera? Miles de recuerdos pasaron por mi mente, los abrazos de la mujer que me crió, sus cuidados, sus consejos, y de repente, la imagen de otra mujer desconocida que en silencio había llevado mi sangre. La confusión era tan grande que apenas podía mantenerme en pie. Le pregunté a la anciana dónde estaba, quién era, cómo podía encontrarla. Pero ella solo me dijo: no es aquí donde hallarás las respuestas, tendrás que ir más lejos. La rabia y la desesperación me quemaban por dentro. Pensaba en todos los años perdidos, en las noches en las que lloré sin entender por qué mi madre parecía distante a veces, y ahora tenía sentido. Ella vivía con el temor de que yo descubriera la verdad. Me levanté de esa silla con el pañuelo en mis manos y la decisión firme de no quedarme con medias verdades. Si mi verdadera madre aún respiraba en algún lugar, yo tenía el derecho de mirarla a los ojos y preguntarle por qué me abandonó. Al regresar a mi casa, no pude dormir. Me pasé la noche entera mirando el techo, imaginando su rostro, pensando en cómo sería el momento en que nos encontráramos. ¿Me reconocería? ¿Me rechazaría? ¿O me abriría los brazos como si nunca hubiera pasado el tiempo? Esas preguntas me taladraban la cabeza, y aunque me llenaban de miedo, también me daban fuerzas. Porque después de toda una vida de mentiras, estaba dispuesta a enfrentar la verdad, aunque esa verdad me destruyera. A la mañana siguiente, fui a ver nuevamente a mi padre. Lo miré fijamente y le dije que ya no podía seguir cargando con secretos. Al escucharme, sus ojos se llenaron de lágrimas y me entregó una dirección escrita en un papel viejo y arrugado. Ella está aquí, pero debes ir preparada, me advirtió. Tomé ese papel con manos temblorosas, sabiendo que cada paso que diera a partir de ese momento me llevaría directo al encuentro más doloroso y esperado de mi vida. Con el papel en mis manos, me sentí como si sostuviera el destino entero de mi vida. La dirección llevaba a un caserío olvidado, a varias horas de mi pueblo, un lugar al que nunca había tenido razones para ir. Mientras me preparaba para el viaje, mi corazón estaba dividido. Una parte deseaba llegar rápido, abrazar a esa mujer y llenar con lágrimas los años de ausencia. Pero otra parte me gritaba que quizá no estaba lista para escuchar sus razones, porque no hay explicación suficiente para justificar un abandono. El camino fue eterno. Cada curva del sendero me hacía pensar en qué palabras usaría cuando la tuviera frente a mí. Imaginaba 1000 veces la escena, y en todas me quebraba. El silencio del viaje me obligaba a escuchar mi propia respiración, entrecortada por el miedo. Y lo más duro era aceptar que, aunque encontrara respuestas, nada borraría los años en que viví creyendo en una mentira. Pero ya estaba allí, y no había vuelta atrás. Finalmente llegué a una casa pequeña, rodeada de árboles viejos. Toqué la puerta con manos temblorosas y, cuando se abrió, mis ojos se encontraron con los de una mujer mayor, de mirada cansada pero profundamente parecida a la mía. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo,
como si me viera reflejada en un espejo del tiempo. Antes de que pudiera decir una palabra, ella susurró con lágrimas en los ojos: «Perdóname, hija, yo nunca dejé de pensar en ti». En ese instante, supe que el secreto más grande de mi vida acababa de revelarse. Me quedé paralizada, con un torbellino de emociones que me desgarraban el alma. Quería abrazarla, golpearla, gritarle, pedirle explicaciones, pero mi cuerpo no reaccionaba. Sentía que todo mi pasado se derrumbaba y que, al mismo tiempo, un nuevo camino se abría frente a mí. Aquella mujer, la que había estado ausente en mis recuerdos, estaba ahora de pie frente a mí, dispuesta a contarme la verdad que había escondido por tantos años. Y aunque mis labios no lograron pronunciar palabra, en mi corazón supe que estaba a punto de escuchar la confesión más dura de toda mi vida. El silencio entre nosotras pesaba como una losa imposible de mover. Sentí que el aire se detenía, que el tiempo se congelaba en esa pequeña casa perdida entre los árboles. Ella me miraba con lágrimas contenidas, como si cada palabra que iba a pronunciar pudiera romper un cristal demasiado frágil. Yo, en cambio, me debatía entre quedarme de pie, huir de allí para siempre, o caer de rodillas pidiendo explicaciones. No sabía qué esperar, ni si estaba lista para escuchar aquello que había estado escondido durante toda mi vida. Y, aún así, algo dentro de mí me empujaba a quedarme, porque aunque me doliera, necesitaba escuchar la verdad. Mi madre biológica respiró profundamente, como si intentara reunir fuerzas que hacía décadas había perdido. Su voz salió débil, quebrada, pero cada sílaba se clavaba en mi piel como un cuchillo ardiente. «No te abandoné porque no te quisiera», dijo, con un hilo de voz, y mis ojos se abrieron con furia y sorpresa. Aquellas palabras eran un puñal. ¿Cómo alguien que asegura haber amado puede justificar el abandono? Sentí que mi cuerpo temblaba de rabia y de dolor, pero aún así, una parte de mí quería escuchar la continuación de esa frase que parecía incompleta. Porque en ella podía estar escondido el motivo que había marcado toda mi existencia. Me contó que en aquel tiempo su vida había sido un infierno del que nunca había hablado con nadie. Que había fuerzas más oscuras de las que yo podía imaginar, personas que nunca me habrían permitido crecer a su lado. «Me vi obligada a entregarte para salvarte», confesó, y esas palabras hicieron que el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Salvarme de qué? ¿Quién podría haber representado un peligro tan grande como para arrancar a una madre de su hija? Mil preguntas me explotaban en la mente, pero mis labios permanecían cerrados, porque sabía que lo que estaba a punto de escuchar era mucho más doloroso que lo que ya había sufrido. Ella alzó la vista y me tomó de las manos, apretándolas con una fuerza que contrastaba con su cuerpo frágil. Sus lágrimas caían sobre mis dedos como un recordatorio de que lo que me decía no era un invento, sino una verdad que había cargado sola por demasiado tiempo. «Nunca quise perderte», sollozó, y en ese instante comprendí que lo que me revelaría a continuación no solo cambiaría mi visión de ella, sino también el significado de toda mi vida. Porque lo que estaba a punto de salir de sus labios no era una simple explicación. Era una confesión capaz de destruir para siempre la imagen que yo tenía de mi pasado. Cuando abrió la boca de nuevo, sentí que el mundo se detenía. «Tu padre no era el hombre que todos creían», dijo, bajando la mirada como si aún sintiera vergüenza después de tantos años. Yo me quedé helada. La imagen que había guardado de él, aunque borrosa, siempre había estado envuelta en un manto de respeto, de ausencia, de misterio. Ahora, con esas palabras, todo se resquebrajaba. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué tenía de tan terrible ese hombre como para justificar un abandono? Sus labios temblaban, pero sabía que lo que vendría después podía ser la explicación que había buscado toda mi vida, o una herida imposible de sanar. Era un hombre peligroso, continuó ella, apretando mis manos hasta hacerme doler. Conocía a personas que no tenían piedad,
Hombres que podían borrar a cualquiera de este mundo sin que quedara rastro. Cuando quedé embarazada de ti, me juró que jamás permitiría que crecieras lejos de su control. Yo sabía lo que eso significaba. Tu vida sería una condena desde el primer día. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa confesión era como un golpe directo al pecho, como si la verdad hubiera estado siempre acechando en la penumbra. Y aún así, la forma en que lo decía dejaba entrever que había algo todavía más oscuro, algo que no estaba terminando de confesar. El silencio se hizo eterno. Afuera, los grillos cantaban como si el mundo siguiera indiferente a la tragedia que se estaba revelando dentro de esa humilde casa. Yo no sabía qué responder, las palabras se habían quedado atrapadas en mi garganta. Solo podía mirarla, esperando que siguiera hablando, aunque una parte de mí deseara taparme los oídos. Me obligaron a tomar una decisión, murmuró finalmente. Si me quedaba contigo, te condenaba, si te dejaba ir, al menos tenía la esperanza de que sobrevivieras lejos de todo aquello. Esa frase me atravesó como un rayo. Todo mi dolor de años se transformaba en una mezcla de compasión y rabia, porque aunque entendía su miedo, ¿cómo podía una madre elegir abandonar? Ella lloraba sin consuelo, como si esas lágrimas fueran la última purificación de un alma que había cargado con demasiado peso. Yo sentía que mi propia respiración me faltaba, que el aire se había vuelto demasiado denso para mis pulmones. Quería odiarla, quería abrazarla, quería preguntarle más, pero todo se mezclaba en un torbellino imposible de ordenar. Sus palabras flotaban aún en el aire, repitiéndose en mi mente, te dejé para salvarte. Y aunque ahora conocía parte de la verdad, sentía que lo más importante aún no había sido dicho, como si en lo más profundo de esa confesión existiera un último secreto que ella temía pronunciar. Pero que inevitablemente tendría que salir a la luz. Hay algo más, algo que nunca me atreví a decirte, murmuró con la voz quebrada, y en ese instante sentí que el corazón se me detuvo. Mi abuela levantó la mirada, y sus ojos cansados brillaban con un dolor que parecía no caberle en el cuerpo. Ese hombre, tu padre, aún está vivo. La frase me golpeó como un relámpago en mitad de la oscuridad. Durante toda mi vida lo había imaginado muerto, perdido, convertido en un fantasma del pasado. Pero no, respiraba en algún lugar del mundo. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Me había buscado alguna vez? ¿Seguía siendo aquel hombre peligroso del que hablaba mi abuela? Ella continuó, como si liberar esas palabras fuera la única forma de quitarse de encima la culpa que la había consumido por décadas. Él juró que algún día volvería por ti, y yo viví con ese miedo cada segundo de mi vida. Nunca dejé de mirar hacia la puerta pensando que aparecería para arrancarte de mis brazos. Sentí que la sangre se me helaba. Todo lo que había escuchado hasta ahora tenía sentido, pero al mismo tiempo habría un abismo aún más profundo. No era solo una historia de abandono, era una historia de persecución, de amenazas latentes, de una sombra que todavía podía alcanzarme. Y la peor parte era que mi abuela no sabía si él había cumplido su juramento o si aún lo haría. El silencio volvió a cubrir la habitación, pero esta vez ya no era un silencio de alivio, sino de miedo. Yo miraba a mi abuela temblando, comprendiendo que lo que me estaba revelando no era solo un recuerdo doloroso, era una advertencia. Si algún día alguien pronuncia su nombre, o alguien extraño te observa demasiado, corre. No dudes, corre, me dijo con una firmeza que jamás le había escuchado antes. Su voz temblaba, pero en sus palabras había una certeza helada. Aquella noche entendí que mi vida no era lo que yo creía. No era solo la historia de una niña abandonada, era la historia de alguien marcado desde su nacimiento por un destino que todavía podía alcanzarla. Me quedé mirándola, con lágrimas en los ojos, sin saber qué sentir. Era amor, era rabia,
era miedo, todo mezclado. Esa noche me dormí sabiendo que mi vida jamás volvería a ser la misma, porque la verdad había salido a la luz, pero aún quedaban secretos rondando en la oscuridad. Lo único que sé es que esa revelación me obligó a mirar al mundo con otros ojos, siempre alerta, siempre preguntándome si ese hombre aún está ahí afuera, buscándome. Y mientras mi voz se quiebra al contarte esto, solo puedo decirte algo, esta historia aún no termina. Y si quieres descubrir hasta dónde llega este secreto, suscríbete y acompáñame en este viaje, porque lo que viene es aún más perturbador de lo que imaginas.